buenas a todos los que están llegando. Vamos a esperar un poquito que se vaya conectando más gente. Hola, chicos. Bueno, pues estamos ya en el live donde vamos por fin a comprender por qué hacemos, proyectamos y recibimos información violenta de muchos tipos, agresiva y agresivo-pasiva, ¿vale? Este live es muy importante porque vamos a poder comprender muchos recovecos de nuestro inconsciente en el que se registran que estas actitudes creemos merecerlas de alguna forma, ¿vale? Tanto si las hago como si las recibo, ¿vale? Bueno, voy a empezar diciendo un poquito un preámbulo, ¿vale? Recordando a las personas que no lo saben, que yo, aparte de coach emocional y experta en terapia transgeneracional, soy acompañante en bioneuroemoción y que precisamente se encarga de encontrar la emoción subyacente en actitudes, en síntomas y en situaciones de conflicto recurrente. En este caso, de actitudes violentas, porque debajo de eso hay algo. Entonces, vamos a irlo explicando a lo largo de este live, ¿vale? También quiero recordar que las cosas que se digan en este live no sustituyen ningún tipo de tratamiento de ningún tipo, ni psicológico ni físico. Son evidentemente técnicas que se utilizan en el coaching, pero en ningún caso es algo que vaya a cambiar o a modificar algo de la rutina que tienen algunas personas con tratamientos médicos, ¿vale? Esto es muy importante dejarlo muy claro. Entonces vamos a comenzar sin más preámbulos ya, explicando un poco para qué necesitamos esta información. Lo primero que vamos a hacer es identificar todos los tipos de violencia que hay, porque si yo tengo información de qué es lo que está pasando externamente, puedo entender lo que pasa dentro de la psique, porque nosotros normalmente lo que hacemos es proyectar información, ¿vale? De la creencia que tengo como una orden hipnótica. Que por cierto, vamos a explicar también que esta orden hipnótica la recibimos en la casa, cuando somos niños, de nuestros mayores, sean los padres, los abuelos, quien nos haya criado, ¿vale? Entonces, estas órdenes hipnóticas las vamos recibiendo y luego el cerebro lo único que quiere es cumplir esa profecía, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de la violencia, tanto si la hago como si la recibo, estoy proyectando esa información que seguramente si yo me voy al entorno que yo tenía cuando era pequeña, entonces seguramente me daré cuenta que viene de algún sitio de allí. Y si no es la primera generación, será la segunda, pero viene de la educación y del clan, ¿vale? Entonces, todo esto que vamos a explicar aquí en el live de todos los tipos de violencia, es importante que nosotros los adultos lo comprendamos también para poder educar a nuestros hijos con el tema del bullying, tanto si lo reciben como si lo hacen, para que no lo hagan y que tengan herramientas también si fuese el caso de que lo reciban. Igual que nosotros en el caso de recibir algún tipo de violencia de las que vamos a ver. Recordando que no solamente la violencia es la física, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo de una en una, ¿vale? Para ir explicando y vamos a ver cuál es la proyección que está escondida en el inconsciente de cada una de ellas, que es la parte que más me incumbe para comprender por qué creo que necesito recibir ese tipo de trato, ¿vale? Es como porque acepto que esto me esté pasando. Porque muchas veces sí lo sabemos reconocer y decimos, vale, estoy recibiendo un tipo de violencia, la que sea, ¿vale? De las que vamos a explicar. Pero ¿ahora qué hago? Pues bueno, lo que tenemos es que comprender por qué creo que merezco de alguna forma esa información, ¿vale? Entonces, hemos de comprender antes de empezar que cuando alguien, por ejemplo, me insulta o me dice algo o me da un golpe, yo siempre voy a echar las culpas fuera. Esa persona es, el otro me dijo, el otro me hizo. Y no hay nada más lejos de la realidad que todo eso que me pasa es parte de lo que yo estoy creando en mi propia realidad, ¿vale? Entonces, si yo tomo en cuenta que todo lo que me pasa es una proyección mía, ahora que ya lo sé, empiezo a preguntarme por qué creo que merezco de alguna forma este trato o este insulto o esto que me están diciendo. Y ya ahí empiezo a cuestionarme cosas, que es la parte que realmente nos incumbe, ¿vale? Vamos a ir nombrando todos los tipos de violencia. Vamos a empezar por las que más o menos conocemos todos, que
las hemos escuchado muchas veces, como la violencia emocional, ¿vale? Por ejemplo, que puede ser con críticas constantes, con hablar de las pocas capacidades que tienen las personas, hacer sentir que la otra persona, pues, su opinión no vale para nada. Eso es una violencia emocional. En esta proyección, lo que subyace es cuando no me valoro, yo busco a alguien que me insulte de alguna forma, porque como yo no me valoro, atraigo que esa persona me insulte, ¿vale? Luego tenemos también importante la violencia económica, que es cuando alguien se apodera de las finanzas o hace que la otra persona sea dependiente económicamente, manteniendo pues todo el control del dinero, por ejemplo, en un hogar, ¿vale? Y la proyección que está subyacente es cuando no me respeto, busco a alguien que me humille, ¿vale? Porque necesito pedir, porque no me siento merecedora de tener, etc., ¿vale? O en caso de los chicos también, ¿eh? No necesariamente tiene que ser de un género. Esto es muy importante. Ninguna de las violencias que voy a decir están enfocadas a ningún género. Puede ser de cualquiera de los dos. Y puede ser que haya algunos casos en los que más se encuentren casos de mujeres y en otros que se encuentren más de hombres, pero no podemos generalizar porque ya sabemos que existen de todo tipo y hacia todos los lados, ¿vale? Luego está también la violencia psicológica, que también hace sentir miedo a la persona, pues porque también intenta como destruir la autoestima de la persona y en este caso la proyección es cuando tengo miedo busco a alguien que haga realidad mis temores, así que psicológicamente por supuesto nos mella en nuestra psique, ¿vale? Luego está la violencia sexual, que conlleva obligar a una persona o a una pareja, ¿vale?, que mantenga relaciones sexuales, y muy importante, que incluye que hasta ahora no, hasta unos años, o sea, ya hace años, pero hace unos años no se tomaba en cuenta que entre parejas podía haber violencia sexual, porque era como que tenía que haber una responsabilidad de la pareja para tener relaciones, y pues se ha descubierto que existen más abusos de los que nos creemos en las mismas casas, en los mismos ámbitos familiares. Entonces, cuando yo vivo con culpa, busco a alguien que abuse de mí, ¿vale? Y eso, acordémonos que viene de la infancia y del transgeneracional, ¿vale? Entonces, de aquí más o menos hemos tenido ocasión de conocer la violencia vicaria, que es hacer daño a través de los hijos, ¿vale? Que es cuando no me siento merecedora, busco a alguien que me quite lo más importante que tengo, ¿vale? Que es en el caso de los hijos. Y luego una que es una vieja conocida, que es la violencia física, que es la de toda la vida, de dar golpes, cachetadas, empujones, etc., ¿vale? En este caso, cuando no me quiero, busco a alguien que me haga daño, ¿vale? Entonces, voy cumpliendo esa profecía. Si yo no me valoro porque en mi casa no existía una figura que se valoraba, o a mí cuando era pequeña me maltrataban, que esto pasa mucho, que las personas creen que o los tipos de maltrato que tuvieron cuando eran niños no les están haciendo ningún tipo de efecto en el presente, pero resulta que luego pues se encuentran con parejas que a lo mejor no físicamente, pero puede ser cualquiera de las violencias que estamos nombrando, y es un poco para cumplir esa profecía de no valgo y merezco este trato, pues el que estoy consiguiendo, ¿vale? Una nueva violencia que ahora se ha tipificado, que es la violencia ambiental, que tiene que ver mucho con la física, porque aunque es verdad que no da golpes directamente a la persona o a la víctima, ¿vale?, sí que es verdad que ejerce su fuerza física para hacer un ambiente de temor, ¿vale? Puede ser un puñetazo en la puerta, tirar objetos, tirar el móvil, etc., ¿vale? Implica que la persona normalmente que lo hace, no necesariamente, pero normalmente tiene más fuerza física que la otra persona, implica más o menos decir, o sea, simbólicamente es, no te estoy pegando a ti, te has salvado, pero tengo toda esta fuerza y puedo ejercerla en el momento que me dé la gana contigo, porque soy más fuerte que tú. Inconscientemente eso también nos puede llegar a afectar, pero luego queda como muy camuflajeado porque no tenemos manera de decir que me ha hecho nada, porque realmente no me ha hecho nada, ha hecho cosas a objetos. Esto es muy importante también que lo tomemos en cuenta, porque esto es una proyección nuestra también, de no merezco ser respetada o merezco ser de alguna manera pues desplazada, ¿vale? También encontramos
tipos de violencia agresivo-pasiva. Vamos a empezar con las agresivo-pasivas, que ahora vamos a explicar un poco mejor lo que es agresivo-pasivo, ¿vale? Pero bueno, seguro que más o menos ahora, cuando empecemos a explicar esto, ahora que al principio, pues más o menos se va a quedar claro, ¿vale? Vamos a empezar con el ghosting, que es un tipo de maltrato que se hace sobre todo en redes, no siempre, ¿vale? Cuando se está intentando pues buscar pareja o incluso amistad, ¿vale? Se puede hacer incluso con amistad, y es que una persona sin justificación alguna desaparece. Viene del término anglosajón de ghost, de fantasma, ¿vale? Y es hacer el ghosting, es desaparecer, ¿vale? Aquí en España se dice dejar en visto, ¿vale? Es la expresión. También hacer el vacío, ¿vale? A alguien. Esto también tiene que ver mucho con el bullying, ¿vale? Por eso es importante, todo está relacionado, porque el bullying también tiene violencia física, tiene también el ghosting, tiene pues muchas, ¿vale? Es importante que lo comprendamos, porque todo esto pasa por una razón, que es la que vamos a ir explicando poco a poco, ¿vale? Pues sí, es una forma agresivo-pasiva de maltrato, ¿vale? El ghosting también, ¿vale? Entonces, cuando no me tengo en cuenta, busco a alguien que me ignore, ¿vale? Pero por la creencia que tengo yo. Es muy importante ir identificando, porque sí, siempre estamos poniendo la responsabilidad del otro lado. En este live vamos a aprender a también reconocer la parte que nos toca a nosotros de esa responsabilidad. ¿Por qué me siento que tengo que ser ignorada? ¿Por qué permito? Y además, normalmente, muchas veces, ¿vale? Pasa que se repite el patrón. O sea, siempre me hacen lo mismo, siempre acaban yéndose. Pues esto es la profecía autocumplida, ¿vale? Ahora explicaremos un poquito mejor esta parte, ¿vale? Luego el gaslight, ¿vale? Que también es de anglosajón el término, ¿vale? Que significa, hacer luz de gas significa como hacer creer a la otra persona que su opinión no es válida, que sus recuerdos no están bien, que su juicio no es válido, que sus percepciones están modificadas y que la realidad como la ve no es así. Entonces la persona acaba creyendo que tiene un problema mental o que su capacidad de percibir la realidad no es adecuada y acaba, pues, por supuesto, minando mucho la personalidad de la persona y la autoestima, ¿vale? Entonces, cuando no creo en mí, busco a alguien que me desacredite, ¿vale? Esa sería la proyección. Y luego, una de las favoritas de la terapia, que es el victimismo, que aquí era donde yo quería llegar, porque nosotros pensamos que siempre que alguien es el violento o el que agrede o el que grita, ¿vale? Es la persona que está haciendo más daño. Pues resulta que muchas veces, en muchos casos, hay tipos de violencia agresivo-pasivas, ¿vale? Que tienen que ver con el victimismo, más bien ser absolutamente pasivos, ¿vale? Por eso, el tema de las polaridades es muy importante comprenderlo, porque cuando yo estoy polarizada en un sitio, normalmente voy a buscar el equilibrio, inconscientemente, porque yo todo lo que no tengo lo voy a buscar externamente, o lo que creo que no tengo, porque a lo mejor lo tengo en sombra, ¿vale? Entonces, en sombra es escondido, no lo veo, no lo reconozco en mí. O sea, yo si por ejemplo soy victimista, no voy a reconocer que tengo este defecto, solamente voy a ver que los demás son agresivos. Por eso es importante que cuando yo vea una proyección, inmediatamente me vaya hacia mí misma a ver qué es lo que está pasando adentro, ¿vale? Entonces, el victimismo es un patrón de comportamiento en que la persona adopta un estado constante de víctima. Por supuesto, su actitud es evitativa y pasiva. Todos los problemas y toda la culpa de los demás siempre. O sea, jamás se responsabilizan por nada, ¿vale? Pero el victimismo, sí que sí es un arma de doble filo, ¿vale? A mí me encanta explicar esto cuando estamos en sesión porque el victimismo tiene muchas ventajas que sacamos en el momento, como por ejemplo no tener que cambiar yo, no responsabilizarme por las cosas que me pasaron o por el porcentaje de responsabilidad que tengo en según qué cosas que me hayan pasado, por ejemplo, pues en relaciones de pareja, porque se rompió, o incluso con las familias, en los trabajos también, ¿vale? Pero es importante que veamos nuestra parte de responsabilidad. El victimismo que nos ayuda, la intención positiva que tiene, es no responsabilizarme y, evidentemente, no tener que cambiar. Esto de no tener que cambiar, por cierto,
tiene que ver con que la supervivencia que tenemos como seres humanos nos dice para trabajar lo menos posible el cerebro, ¿vale? O sea, el cerebro siempre está en modo como de ahorro de energía, como cuando ponemos en el móvil modo de ahorro de energía. Por eso es tan incómodo cambiar, porque tenemos que mover muchísimas cosas, ¿vale? Y el cerebro está diseñado para lo que yo ya creo, lo cumplo. Y por eso la realidad la vemos de alguna manera distorsionada hacia nuestra creencia, ¿vale? Esto ahora lo explicaré un poquito mejor. Entonces, cuando el victimismo, cuando no confío en mí, busco que me desvaloricen, ¿vale? Es muy importante que veamos que esta actitud agresivo-pasiva es un arma de doble filo, porque es verdad que me sirve para quitarme la responsabilidad, un poco lavarme las manos y decir, bueno, el otro, ¿vale? Pero a su vez me está haciendo mella a mí porque me está quitando la posibilidad de hacerme responsable y de empoderarme en según qué situaciones. O sea, si yo siempre me victimizo o siempre utilizo este arma, porque es un arma, ¿vale? Claro, en ese momento va a ser perfecto porque siempre voy a estar proyectando la culpa en el otro, ¿vale? Sin darme cuenta de que esto me está quitando el poder para poder estar en el lugar de poder decidir mi propia vida. Y le estoy dejando toda mi responsabilidad a la otra persona, perdiéndola de alguna forma. O sea, por un lado, le dejo que sea el culpable, ¿vale? Porque nos encanta que los demás tengan la culpa de lo que nos pasa y no responsabilizarnos por lo nuestro. Entonces, en este momento, bien. Pero después, cuando veo que no tengo la posibilidad de cambiar, entonces ahí viene el conflicto. Entonces, las actitudes agresivo-pasivas son muy difíciles de reconocer en el día a día, porque normalmente pasan por debajo de la mesa, ¿vale? La mayoría de veces no nos damos cuenta hasta que ha pasado un tiempo. Incluso a veces nos pasa que nos sentimos incómodos por alguna razón y no sabemos por qué. Y encontramos después comentarios, silencios, momentos de doble discurso, ¿vale? Etcétera, que ahora iremos poniendo ejemplos para comprenderlo. Y no sabemos por qué y nos damos cuenta de que después nos damos cuenta de que había una agresión oculta ahí que estaba por debajo de la mesa, que nos estaban lanzando probablemente por no tener herramientas. Muy importante, todos los tipos de violencia, voy a hacer este paréntesis, todos los tipos de violencia tienen una intención positiva, que no quiere decir que estén bien, ¿vale? Porque evidentemente si alguien pega a otra persona, pues tiene que rendir cuentas con la justicia, ¿vale? Pero tiene una intención positiva. Y la intención positiva es, como no sé marcar límites, lo hago de manera agresiva, porque no me han dado herramientas. Por eso es tan importante en el núcleo del hogar dejar herramientas, en este caso ya a los que vengan y a los que ya estamos grandes, pues ir a terapia, ir a conseguir herramientas para poder canalizar toda esta, por ejemplo, ira o toda esta rabia de una manera ecológica, sin hacer daño a los demás, ¿vale? Porque recordemos que la ira no es mala, porque me ayuda a marcar límites, siempre que, evidentemente, yo la tenga más o menos educada, ¿vale? Como la tenga adiestrada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, personas que castigan con el silencio, es una actitud agresivo-pasiva, ¿vale? Cerradas para hacer conversaciones profundas de cosas que no le interesa profundizar, ¿vale? También, pues, como hemos dicho antes, el victimismo es una cosa que se utiliza muchísimo en agresivo-pasivo. Y otra cosa muy importante que se utiliza en el lenguaje agresivo-pasivo es el sarcasmo, ¿vale? La ironía y la burla, ¿vale? Estas tres son muy importantes que las comprendamos porque cuando el agresivo-pasivo ve que la otra persona se ha ofendido, normalmente dice frases como no aceptas ninguna broma, no se te puede decir nada, eres muy susceptible. Pero detrás, o debajo, mejor dicho, de este comentario, pues evidentemente hay algo que no se ha podido expresar. Ahora bien, si a mí me llega, como en el caso de las otras violencias, he de saber que tiene que ver algo conmigo, que parte de mí necesita esta información para crecer, ¿vale? Esto es lo más importante. O sea, el truco está en poder reconocer, primero, si es una violencia, ¿vale? Y después, ¿qué es lo que tiene que ver conmigo? Que normalmente nos quedamos en, reconozco la violencia, culpo al otro, el otro me hace daño, pobrecito de mí, ¿vale? Y me quedo allí. Es lo más fácil, es lo que el cerebro dice, perfecto, esto ya me queda bien, victimismo, la culpa fuera, ¿vale?
Por ejemplo, otros comentarios agresivo-pasivos, ¿vale? Son comentarios como ambiguos, o sea, cosas que signifiquen dos cosas a la misma vez. Tengo ejemplos, por ejemplo, eres hermosa o eres muy guapa a pesar de que estás gordita. Son como dos informaciones, ¿vale? Esto es evidentemente un comentario venenoso, ¿vale? O sea, te quiero decir que no te ves bien, pero no sé cómo decírtelo. Esto es falta de herramientas también, ¿vale? Hay otra manera, que lo hemos dicho al principio, bueno, al principio, hace un momento, que hay una manera también agresivo-pasiva que es con silencios, cuando no respondemos, no solamente cuando castigamos con el silencio, que también, ¿vale? Pero cuando hacemos el lenguaje no verbal, ¿vale? Para alguien que nos pregunta algo, ¿vale? Y no queremos decir nuestra opinión, pero nos quedamos callados, haciendo notar que, bien, o no estamos de acuerdo, o no nos gusta, o lo que sea, pero siempre marcando como esa expresión que no viene directamente, ¿vale? Sabiendo que una de las herramientas que tenemos es la comunicación, y yo podría decir, bueno, mira, es que yo no opino igual que tú, y seguramente si lo hacemos de una manera asertiva no pasaría nada, pero curiosamente muchas veces se utiliza el agresivo-pasivo para no tener que enfrentar una situación, que también es no tener herramientas de alguna forma, ¿vale? Bueno, las personas que muestran actitudes agresivas-pasivas suelen tener afirmaciones que siempre son incomprendidas. Esto es muy importante. Normalmente los agresivos-pasivos son victimistas, a más no poder, ¿vale? Entonces son muy difíciles de pillar, porque siempre van a tener la razón, el motivo, las pruebas, dijéramos, ¿vale? De que la otra persona es la culpable, y que no hay manera de que, al principio, sobre todo, después sí que cuando hacemos terapia empezamos a darnos cuenta, ¿vale? Pero no hay manera de que veamos que de alguna forma yo estoy haciendo una actitud agresiva o pasiva, aunque esté recibiendo una violencia también, yo también estoy generando otra por otra parte, ¿vale? Normalmente son personas que se sienten incomprendidas por el resto de las personas, ¿vale? Y utilizan mucho el chantaje emocional. Y aquí interviene, nos vamos a la violencia emocional. Entonces, como es el pez que se muerde la cola, porque están todas relacionadas unas con otras, ¿vale? Y normalmente se proyectan en las personas de nuestro entorno. O sea, en el caso de las parejas, pues en la pareja, o los amigos, o incluso en el trabajo podemos proyectar estas polaridades, ¿vale? También tienen tendencia a ser pesimistas, ¿vale? Y esto hace que la otra persona también, sin saberlo, se sienta incómoda, porque siempre están pensando que todo les va a salir mal, porque todo es culpa de los demás. Normalmente son personas que dicen, a mí no me han salido las cosas bien porque mi madre no me dio la educación o el dinero que yo necesitaba, o son personas que siempre es culpa de la pareja todo lo que le pasa, o es que la situación económica de los países, lo que sean, ¿vale? Y siempre están proyectando externamente que no consigan sus objetivos, ¿vale? Esto también es un mecanismo de defensa, ¿vale? Entonces, siempre hacen culpables a los demás de lo que sucede, sin hacerse, por supuesto, cargo de su propia responsabilidad, de qué es lo que están haciendo mal. Y por eso se privan de alguna forma de poder cambiar. Por eso es un arma de doble filo, porque si yo no reconozco que yo tengo participación en eso que me ocurre, no tengo oportunidad de cambiar yo, y de que cambie mi entorno también, ¿vale? Evidentemente, si estoy recibiendo violencia en casa, me tengo que ir, pero es importante que yo pueda entender el aprendizaje que tenía eso para mí, ¿vale? Es muy importante que esto lo hagamos, ¿vale? Bueno, los agresivos-pasivos muy rara vez reconocen sus errores, esto es muy importante también, ¿vale? Y normalmente se autodenominan como personas sinceras y personas pues mucho más honestas, mejores que el resto, pues, ¿vale? Entonces, para concluir un poco todo lo que hemos visto como un resumen, ¿vale? Necesitamos proyectar para poder autoconocernos, y sin la proyección no sabemos la información que hay en el inconsciente para poder descubrir cuáles son las heridas y las creencias limitantes. Desde pequeños nos creamos órdenes hipnóticas y que vamos haciendo realidad según vamos creciendo, ¿vale?
Y por eso, si yo tengo una creencia, si por ejemplo en casa se vivía que los hombres eran malos, yo voy a tener una creencia limitante de que los hombres son malos y voy a encontrar siempre hombres malos, ¿vale? O hombres que me castiguen, hombres que me hagan daño, ¿vale? Entonces, como viene de la creencia de la niñez, por eso es tan importante ir hacia atrás a curar esas heridas. Por eso nosotros, los que hacemos el coaching, siempre insistimos mucho en que todo esto viene evidentemente de la parte del pasado, que puede ser de transgeneracional, que también se puede buscar en el transgeneracional, o en la infancia, ¿vale? Entonces, en el momento que se hace la semilla es cuando somos pequeños y es en casa. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta para las siguientes generaciones, ¿vale? Seamos padres o no seamos padres, tenemos que dejar un legado, ¿vale? El legado primero del autoconocimiento, ¿vale? Y del que las heridas se pueden reparar. O sea, yo puedo tener una creencia limitante, pero la creencia que yo tenga va a ser una cárcel, siempre. Es muy importante que cada vez que yo encuentre y pesque una creencia, la ponga en cuarentena y me lo cuestione muchas veces y desde diferentes ángulos. ¿Es realmente esto así? ¿Esto que realmente me está proyectando que yo consiga parejas que tal cosa? ¿O trabajos? ¿O amigos? ¿Vale? Que me hagan estas cosas. Entonces busco la creencia, busco atrás y encuentro que sí que había un patrón parecido en casa, o bien de agresivo pasivo, que normalmente se complementan. Uno era papá y otro era mamá. Da igual, ¿eh? No importa el género. Y entonces vemos que nosotros nos convertimos en uno de ellos dos y buscamos al otro para que nos complemente. Cuando entendemos esto es maravilloso porque ya nos damos cuenta que primero que se puede arreglar, porque no es como un karma que tengo, y no es porque repito patrones, porque simplemente atraigo personas así y ya está. Claro, las atraigo, pero las atraigo ¿por qué? Porque yo estoy vibrando en esa información. Entonces sí que las atraigo de alguna forma, pero lo que estoy realmente, en otras palabras, es aceptando que esta actitud tenga conmigo, que la persona tenga esta actitud conmigo, ¿vale? Entonces, es muy importante, llegados a este punto, recordar que la educación que damos, que a lo mejor no recibimos de manera igualitaria de hombres y mujeres, tanto para no polarizarnos de un lado como para no polarizarnos del otro, por no poder manifestar las emociones en ninguno de los dos casos, es importante que se eduque dentro de la igualdad. Porque si yo en casa he visto que el patrón de ser mujer, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Es tener un rol X, ¿vale? Lo voy a cumplir, lo voy a buscar, porque mi cerebro lo que va a hacer es buscar un sitio donde encaje lo que es bueno para mí en ese momento, que ni siquiera tiene que ser mi felicidad, sino que el cerebro lo único que quiere es tener razón. Esto es una particularidad del cerebro que ya el neurocoaching, ya los neurólogos ya lo hablan de manera abierta. El cerebro le da igual si somos felices o no, el cerebro quiere tener razón, punto. Si los hombres son malos o si las mujeres son malas, lo único que voy a buscar es conseguir que esa profecía se autocumpla y además decir, ¿ves? Como sí que son todos los hombres malos o todas las mujeres malas, ¿vale? Y este es el pez que se muerde la cola y entramos en el bucle. Y ahí es cuando entonces tenemos que ya empezar a tener herramientas para poder salir. Si no, vamos a entrar, podemos entrar en ataques de ansiedad, en depresión, manifestar en síntomas físicos, tener actitudes agresivas, tener actitudes agresivo-pasivas. Lo que pasa es que normalmente optamos por el victimismo porque es el fácil y el rápido, ¿vale? Pero bueno, ahí hay un trabajo que tenemos que hacer para poder, por supuesto, liberarnos emocionalmente y poder vivir de una manera mucho más plena, ¿vale? Bueno, en terapia trabajamos esto, es importante que la gente sepa que una de las cosas que trabajamos en terapia es la herida y las creencias limitantes, o sea, las heridas de la infancia y las creencias limitantes. ¿Para qué? Para poder salir de esa cárcel y poder tener más opciones. O sea, las creencias limitantes no necesariamente son verdad y no necesariamente son mentira, sino son una opción entre muchas opciones. Entonces, cuando yo entiendo que yo he tenido una creencia, porque a lo mejor la he heredado de mi clan y me doy cuenta de que ni me representa, ni tiene nada que ver conmigo, ni me interesa para nada, y la suelto, me doy cuenta que todo el mundo cambia, o sea, todo mi mundo cambia. ¿Cuántas veces a mí en terapia me ha pasado que me dicen la gente que su entorno está cambiando?
Y en realidad los que están cambiando son ellos, pero su percepción sobre el entorno. Entonces sí que podemos cambiar la realidad, sí que podemos cambiar el entorno, y es muy importante que sepamos que depende del autoconocimiento. O sea, todo lo que yo proyecto está dentro de mí. Esto es una de las cosas más importantes. Y la otra cosa que a mí me fascina también es hacer que las personas aprendan a marcar límites, porque tiene muchísimos beneficios y sube la autoestima de una manera impresionante. Entonces, es muy importante saber marcar distancia, por ejemplo, con relaciones violentas. O sea, ¿por qué lo permito? Ok, me doy cuenta de mi herida, pues mantengo una distancia, sé marcar límites, ¿vale? Y de esta manera, pues por supuesto, empieza a subir mi autoestima, porque ya no tengo a lo mejor a una persona que me está haciendo minar mi psique, o mi físico también, si fuese el caso, ¿vale? Y de esta manera, pues, puedo ser más plena y más feliz y vivir en paz. Es muy importante comprender por qué ha venido esta persona a mi vida y para qué me está enseñando esto la vida, porque si no tengo el aprendizaje, normalmente la vida va a intentar volverme a poner la situación con otro nombre, con otra cara, ¿vale? Para que, hasta que yo la aprenda, hasta que yo trascienda esa información y me empiece a valorar, me empiece a querer y empiece a pensar que, pues, por supuesto, valgo lo que tengo que valer, ¿vale? Entonces, es muy importante el tema de los límites y el tema de comprender por qué proyectamos. Y la profecía autocumplida de cuando somos niños. Recordemos, así ya para hacer el último flash, así, sería lo que nosotros vivimos de niño, luego es como una ley para nosotros. Es como eso que es sagrado, si yo lo aprendo de niño. Por eso nos cuestionamos todas las creencias que tenemos desde que somos niños y las creencias de nuestros padres también y de nuestros abuelos. Y bueno, y si supiéramos más, llegaríamos más. Hay personas que pues tienen más información hacia arriba, maravilloso, pero es muy importante cuestionarnos todas, porque a lo mejor en ese momento del clan, o sea, en ese momento de la historia, era importante esa creencia y ayudó al clan a sobrevivir. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro que es cuando unas personas hablan mucho y otras personas hablan poco. Pues habrá en el clan, a lo mejor alguien murió por hablar y a la persona, después los descendientes, son personas como muy calladas. Pero claro, en ese momento se hizo la creencia limitante porque en ese momento sí que era válido. Pero ya después la desmontamos y decimos, no, ahora puedo hablar perfectamente. Y esto es un ejemplo como miles, que vamos como desmontando todas estas creencias y cuestionando y diciendo, es verdad, si yo no tengo por qué ser leal a este pensamiento que no tiene absolutamente nada que ver conmigo, ¿vale? Así que vamos a pasar, si tenéis, a ver, alguien una pregunta, voy a mirar así por encimilla. A ver. Tengo comentarios. Muchas gracias. Saludos desde México. Qué bella y profesional. Qué bonitas. Tengo aquí otro comentario. Veo un libro a escribir con tanta sabiduría. Muchas gracias. Bueno, pues entonces yo creo que ha quedado bastante claro. Es un poco, en resumen, cuando tengo la violencia delante, cuando la hago, tengo una emoción oculta que no sé cómo expresarla, ¿vale? Entonces tengo que buscar de dónde viene esa emoción. Cuando la proyecto y la recibo, entonces me tengo que cuestionar si yo estoy haciendo una violencia agresivo-pasiva y después por qué me siento merecedora de esa realidad, dijéramos. Primer paso para salir del victimismo, ser consciente de que lo haces. Ese sería el primer paso. O sea, el primer paso para darse cuenta de cualquier cosa es ser consciente, decir, wow, me victimizo. O sea, cuando hemos dicho todas las características del victimismo, si te has identificado de alguna forma, entonces pues sí que hay que empezar a trabajar. Ese es el primer paso. Y luego, cuando pase la situación, pues responsabilidad. O sea, yo diría, si por ejemplo en ese momento te dices, yo siempre estoy sola, o nadie me quiere, o nunca me llamas, o sea, actitudes así, ¿vale? Pues identificarlas al vuelo y decir, espérate, tengo que cuestionarme esto. Primero, estoy agrediendo a la otra persona.
de alguna forma. Eso para empezar. Segundo, me estoy agrediendo a mí mismo de alguna forma, porque no me estoy responsabilizando por la parte que me toca. Y hacer, pues, por supuesto, como una autocrítica, qué parte de mí está proyectando esta información o qué cosa es la que no me quiero responsabilizar. Yo creo que esa sería como la pregunta sería, ¿de qué no me quiero responsabilizar? El victimismo es la opción más fácil, ¿vale? Y yo creo que todos en algún momento, si yo dejo una pregunta reflexiva, ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado que hemos culpado a los demás de cosas que nos han pasado, pero en relaciones, en amistades, en trabajos, en miles de cosas? Yo diría, no puedo asegurarlo, pero yo diría que la mayoría, ¿vale? De nosotros lo hemos hecho. Entonces, no es cuestión de ahora juzgarnos, sino más bien de estar atentos, de estar despiertos, ¿no? De alguna forma, decir, vale, ahora lo pillo. Si yo me victimizo, me estoy haciendo más daño a mí, además. Y además estoy haciendo daño a los demás, que también tampoco es plato de buen gusto, ¿no? Que estar con alguien victimista y que siempre me esté agrediendo pasivamente, porque además, como hemos dicho antes, es un tipo de maltrato que pasa muy desapercibido. Y esto, pues, a veces cuesta mucho más de ver y de reconocer, incluso para nosotros mismos si somos nosotros. O sea, no solamente de recibirlo, sino de verlo nosotros mismos también. Así que bueno, espero que con esto haya quedado muy claro. Muy importante saber reconocer los tipos de violencia. Por eso hemos intentado hacer un resumen de la mayoría, ¿vale? Igual seguramente hay algunos casos específicos que no nos ha dado el tiempo para explicarlos, pero bueno, en líneas generales yo creo que se ha podido entender un poco el por qué lo hacemos, para qué, que es más bien el para qué lo hago, ¿vale? Como no tengo herramientas para marcar límites, pues lo hago de esta manera. Y para qué me victimizo también, para sacarme la responsabilidad, ¿vale? Entonces, si ya no hay más preguntas, creo que ya no hay más preguntas. Igual luego dejaré una pequeñita explicación aquí abajo, ¿vale? Y si tenéis alguna pregunta, las personas que lo veis en diferido, ¿vale? Pues me la dejáis y ya la contesto ahí en los mensajes. Bueno, pues muy agradecida a todos los que se han conectado en directo y bueno, nos vemos en la próxima. Ya os iré proponiendo temas, ¿vale? Para ver qué es lo que más os interesa. De hecho, si queréis me podéis poner propuestas mismo en los comentarios de aquí, si tenéis alguna preferencia o algo y lo hacemos. Así que bueno, muchísimas gracias. Feliz noche a los de este lado del mundo. Feliz tarde a los de aquel lado del mundo. Y bueno, muchos besitos. Chao.